So let me introduce the panel. On my left, I have Carlos Grau. He's CEO of Mobile World Capital. He's been working in technology for a pretty long time for some of the very big tech corporates. He also has a lot of knowledge about corporate venturing, so we're very lucky to have him here. Luego voy a introducir a María Monzo, que es directora de Innovación y Conocimiento en Aguas de Barcelona, que es un partner clave también para Ship2B en el Lab Tech for Climate. También you heard Rodney Schwartz this morning from Clearly So, runs the biggest impact investment bank in Europe. And he's going to talk to us a little bit about the corporates that he's been working with on the theme of impact investment. And then Sam Salisbury from Centrica, which I think he also spoke this morning, and he's the investment principal for Ignite, which is Centrica's corporate impact venturing fund. So we've got a great panel. Some of you, we talked a little bit this morning about corporates, what is the purpose of business. We heard from various different people, from John Elkington, from Sam, from Jose Maria Batalla, about brands. And I think one of the ways that corporates can really have an impact is through collaborating with startups that are having an impact. So that's really what corporate impact venturing is about. A little bit of a context, there's a boom, which I'm sure everyone knows about in corporate venturing. There are around about over 1,000 corporate innovation units globally. Many of them have been set up recently, and their budgets are increasing over time. When we think about corporate venturing, a lot of people think about funds and investing, but it's actually a broader term than that. It's any kind of partnership and alliance between corporates and startups. So it really is about how corporates are interacting with innovation and with the startup ecosystem. As you can see, as I mentioned, there is a boom, and the question is, of all this activity in corporate venturing, how much of it is actually related to the Sustainable Development Goals? How much of it is going to impact? Well, the answer is an increasing amount. You can see that these are some of the Sustainable Development Goals up here. Interesting, I think, to hear from the panelists, but there's certainly a lot of benefits on both sides. It doesn't necessarily work every time, but in theory, there is benefits for the corporates in terms of interacting and engaging with impact startups, and there are a lot of benefits for the entrepreneurs as well. And maybe in the panel, we'll talk a little bit about some case studies where we can see those benefits. I think in terms of the why are corporates starting to think about impact, particularly in their innovation strategies? Well, one reason is that they're just born like that. They have impact very much in their DNA. So we might think about Danone, Unilever, which people know a lot about, Salesforce, which recently set up a $50 million US corporate impact investing fund. And then there's the second reason, which is just survival, because industries are changing, and particularly, for example, in the energy industry, which Sam is in. I think innovating and being close to some of the renewable energy and the impact-oriented startups is critical for survival. And then, of course, there are new market opportunities, particularly in the developing world. And finally, you might just be in an impact sector, and so that forces you in a health or education to start to engage with some of the impact startups. I'm going to probably stop here, but I just wanted to say there are different types of engagement. You can engage just as with alliances. You can actually engage like Centrica has done and set up an actual fund structure. And I think that's one of the quite interesting things about you guys, because in Spain there actually isn't a specific corporate impact venturing fund, although I think some of the corporates are thinking about it. So it'd be good to learn about that from you guys. Ship2B has been working on corporate venturing for the year. So we got a little bit of a video to show you.
And towards the end of this year, we're going to try and pull together all our knowledge on the subject for everyone. Another video. Vale. Si tenéis preguntas, como he dicho antes, podéis usar el app y vamos recogiendo. Okay, I'm going to start. Sam actually has a flight to catch back to the UK, so I'm going to start with him. I guess one of my questions, as I mentioned, is not many corporates in Spain have created a fund structure to support their impact activities. Why did you guys decide on that particular tool? We decided on a fund because it contained the risk that we felt we were taking on. So it allowed us to say, here's how much we're willing to commit to this activity. If it goes badly, our risks are limited at that point. And I think both of those aspects are important, because when you say, here's how much I'm willing to commit, you're opening the door to entrepreneurs and saying, we're committed, we're in this. It's not, if we like you, we'll see how it goes. We had a commitment to deploy our capital. And then on the risk side, it's all neatly tied up in a legal structure, which stops it from flooding into other activities. And you mentioned this morning that you're obviously seeking financial and social returns. You have to tolerate some level of failure, but you were mentioning like 20% of your companies not working, which actually from a venture capital perspective is very low as failure. So I just wanted to push a bit on that and say, well, how come that level of failure is sort of low relative to the, let's say, general VC industry? Sure, partly because it's new. So many of our investments are 2 or 3 years old, okay, and the failures are still to come. It just takes time to learn. What I expect to see is something like 30% of the portfolio where we'll see a negative or no return on our investment. I expect to see a big majority of the portfolio where we just about get our money back. And that's maybe because they repay a loan or at some point we get paid back. But it's not a return that you'd brag about, it's just you got your money back. In order to make the economic model work, we're reliant on, out of those 18 investments, about four companies having returns that are 2 times or more from our investment, and 1 or 2 of them is going to have to go out at sort of 5 or 10 times our investment. I was wondering whether you think there's going to be a copycat effect to you setting up a fund. Have you seen other corporates that are interested in coming on board as a result? No. In the UK, Big Society Capital has been trying very hard to get other corporates into this space, and it just hasn't happened. I think there's a couple reasons for that. The ones that I pick up on is that too often these funds are promoted out of the corporate responsibility teams, and they don't have the skills or the teeth in the organization to make that work. Part of our success was that our fund sat independently. And then the second thing is that our support came from our CEO and our CFO, and after the idea was proposed by a group of about 10 of our most senior managers. So, there was a lot of momentum, and that sustained us. And it's hard for organizations to get that momentum, especially when somebody else has already invented it. So it's not so new and exciting when you're replicating a model. Vale. Ahora quería preguntar un poquito sobre el tema de apoyo de los altos directivos por este tipo de actividad. ¿Cómo está relacionada las actividades de Corporate Impact Venturing de Aigües de Barcelona con la estrategia global
y realmente estas actividades son una prioridad para los altos directivos de tu empresa. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Por aclarar primero, comentar que Aigües de Barcelona es la empresa público-privada que gestiona el ciclo integral del agua en el área metropolitana de Barcelona. Por tanto, es una empresa muy afincada en un territorio, ¿no? Como son las empresas que gestionan los servicios de agua. En ese sentido, claro, no se puede entender un Aguas de Barcelona sin la sostenibilidad como compañera, porque nuestro propósito, nuestro objetivo es gestionar de la manera más eficiente un recurso tan escaso como es el agua y muy cuestionado por las consecuencias del cambio climático que estamos viendo, ¿no? En ese sentido, nuestra estrategia de innovación se basa en dos vectores, por un lado el intraemprendimiento y por otro lado la innovación abierta. Y la innovación abierta no se puede entender si no tenemos esa relación con las startups, con los emprendedores de impacto que nos van a ayudar desde la innovación, desde ideas disruptivas, a gestionar mucho mejor ese recurso, ¿no? A gestionar mejor el agua. Por tanto, el alineamiento entre la estrategia y el impacto, en nuestro caso, es que es evidente, ¿no? No obstante, sí que es verdad que todo el tema de inversión con impacto es un tema, por lo menos en España, bastante más reciente. Nosotros con SIG2B llevamos 2 años colaborando y en una compañía de más de 150 años, pues no todo el mundo tiene esa sensibilidad para entender por qué podemos desarrollar ciertas iniciativas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos siempre esas pequeñas quick wins, ¿no? Esas pequeñas evidencias para aquellos que no están suficientemente convencidos, evangelizarlos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque bueno, pues, siempre es necesario el ir cambiando también esa cultura, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, digamos que es bastante más fácil, ¿no? Porque la estrategia está totalmente imbrincada dentro de la sostenibilidad. Y me doy cuenta que no sabemos realmente las actividades, que no te he dado la oportunidad de explicar qué son las actividades en tema de Corporate Impact Venturing de Aigües de Barcelona, para contextualizar un poquito lo que estáis haciendo. Aguas de Barcelona lleva 2 años colaborando con SIG2B. El primer año fue en el Lab Water for Action y en este segundo año Tech for Climate, que es uno de los labs que estamos desarrollando. Y bueno, la idea es poder generar esa relación con las startups en el mundo del agua y la sostenibilidad para ir conociendo mejor, que los dos mundos se vayan conociendo mejor, el mundo del corporate y el mundo de las startups, porque en ese conocimiento mutuo es en el que realmente las buenas ideas y las ideas más disruptivas y las mejores ideas pueden llevarse a cabo, ¿no? Es decir, es muy importante que ambas partes se conozcan cuáles son las líneas rojas, que haya transparencia, que haya honestidad y que en ese conocimiento mutuo salgan esas mejores ideas, ¿no? Vale. Además de este desarrollo de iniciativas con SIG2B, evidentemente pues hemos ido haciendo diferentes alianzas con diferentes startups para, sobre todo, poner a disposición nuestro conocimiento, nuestras infraestructuras para el desarrollo de pilotos de diferente índole. Muy bien. Ahora a Carlos, como experto un poquito en el mundo de Corporate Venturing y luego con tu hat de Mobile World Capital, ¿cómo ves evolucionando el escenario aquí en España? Hemos oído que en Inglaterra las empresas aún están costando, ¿no?, entrar en este espacio de impact, ¿no?, Corporate Venturing con impacto. ¿Cómo ves en general Corporate Venturing en España y luego Corporate Impact Venturing, que es un paso adelante? Bueno, yo veo la parte de Corporate Venturing bastante más global que solo con startups. Cada vez veo más corporaciones que están haciendo proyectos de innovación abierta con proveedores, con universidades, con diferentes agentes. O sea, startups quizás es la parte más visible, pero
Yo creo que todo el mundo, ahora mismo en la alta dirección de las grandes corporaciones, tiene en su hoja de ruta el tema de innovación abierta. ¿Por qué? Porque la digitalización está transformando los negocios, porque los equipos internos son muy buenos en innovación evolutiva, pero no en innovación disruptiva. Porque esta digitalización está transformando no solo el proceso en el que trabajamos, sino nuevos modelos de negocio. Y toda esa producción a una velocidad que es difícil que internamente tú solo, con tus recursos de investigación, de desarrollo, de innovación, puedas direccionar la oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo tiene diferentes modelos de innovación abierta. Empezarás colaborando en investigación con una universidad, harás algún proyecto de innovación con un proveedor, te animarás a montar una aceleradora, una incubadora corporativa o un laboratorio de prototipos y pilotos. Y yo creo que esto ahora mismo, en general, en la alta dirección está en la agenda. Está en la agenda y ves a CEOs que tienen el tema de innovación abierta en su agenda, ¿no? Lo que está costando es el cambio cultural en las organizaciones, sobre todo en el middle management, en la parte operativa, ¿no? Porque a los directivos, sobre todo en posiciones intermedias, se les pide ejecutar el día a día e innovar. Y ya la ejecución del día a día es difícil, y hacer ese cambio de cultura, ¿no? Ese cambio de cultura. Y lleva tiempo, ¿no? Lleva un cierto tiempo. Yo creo que hemos avanzado mucho. Vemos este foro este año, vemos el foro del año pasado o el de hace unos años, y vemos los logos de corporates que están en diferentes labs, y podemos decir, ha habido un momentum de corporate venture en España, ¿no? Está habiendo un momento, y en Ship2B lo estáis viendo, ¿no? Yo creo que falta aún el siguiente salto, que es la parte más de venturing, la parte más de inversión, la parte más estratégica. Hay sectores que sí esta parte la tienen muy, muy desarrollada, ¿no? Por ejemplo, en Pharma hay una parte de venturing históricamente, que se ha hecho scouting y compra de compañías, y desde siempre pues el crecimiento ha pasado por... Pero en general, las grandes compañías, esto de crear un fondo para invertir en temas nuevos, cuesta asumirlo, gestionarlo. O sea, la parte más de venturing yo creo que está costando, ¿no? Y nos faltan, yo creo que, medir el impacto de casos de éxito en la industria. Los casos de éxito visibles toman cierto tiempo. Cuando te sientas con un CEO, en muchos casos que está haciendo temas de innovación abierta, siempre te dice, ostras, estoy haciendo temas de innovación, he colaborado o he comprado una parte de equity de 2 startups, o he comprado un par de compañías y no me está yendo muy bien, esperaba un retorno, ¿no? Normalmente cuando tienes un portfolio amplio, ves retornos, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, en España estamos viendo compañías que hace 9 años invirtieron en innovación abierta, en corporate venturing, de manera estructurada, y ahora después de 7, 8, 9 años tienen grandes resultados, ¿no? El caso de Telefónica Open Future para mí es paradigmático, porque han conseguido 3 cosas importantes. Creo que lo comentamos algo el año pasado, que ha sido reducir sus costes de investigación y desarrollo de manera notable. Antes tenían 1.200 ingenieros en I+D, ahora tienen un grupo de élite que es prácticamente una fracción, pero tienen 30.000 startups en la plataforma de Open Future trabajando para sus retos, que es muy importante en cuanto a sus costes de I+D. Un 25% de sus ingresos en los últimos 2 años son servicios que no vienen de la investigación interna de I+D, sino que vienen del Open Innovation con terceros. Y ves el modelo de negocio de la compañía, que antes conectividad era gran parte del revenue y ahora es servicios, seguridad, contenidos, otro tipo de negocio, ¿no? Entonces, ingresos, revenue. Y luego, claro, Telefónica ha invertido en más de 200 compañías, ha invertido 350 millones de euros en Telefónica Ventures. Está sacando una rentabilidad de casi un 40% en ese portfolio, pero es un portfolio muy grande, con otros fondos, ¿no? Entonces, yo veo que las compañías que están haciendo esto de manera estructurada con tiempo consiguen ese cambio cultural, que el tema de innovación no sea un tema del departamento de innovación, sino que el tema de innovación esté en la agenda de toda la dirección, y que se vean sobre todo los indicadores del impacto en la empresa por hacer esa innovación, en reducción de costes de I+D+I, en generación de ingresos y revenue nuevo que antes no tenías, y cuando tienes un portfolio amplio, en inversiones rentables cuando tienes un portfolio amplio, porque si inviertes en 1 o 2 startups, las probabilidades de que tengas un éxito son muy limitadas. Si inviertes en 150 o 200 de una manera estructurada con terceros, es muy probable que te vaya bien. Y yo creo que necesitamos más casos de éxito
de corporate venturing como el de Telefónica en diferentes sectores, ¿no? En automotive o en telco, con indicadores y compartir esos datos, que algunos datos de los que os estoy dando no siempre son públicos porque no se encuentran. En el caso del IS de Telefónica, como sabes, de Guaira, que es un caso IS, pues la información es de hace 8 o 9 años y aún los indicadores de éxito ahora pues los tienes cuando hablas con su dirección, pero no son públicos. Yo creo que tenemos que dar más visibilidad a la alta dirección, que esto de corporate venturing no es un tema de social responsibility o es un tema puramente de moda, es un tema core para su negocio, para evolucionar, para sobrevivir, para reducir sus costes y para ser más efectivos. Y ahí hace falta más indicadores y más casos. Vale, gracias, Carlos. I don't know whether you understood all that, Rodney, but with the translation, I guess it'd be interesting we were talking about the need for more strong case studies of when actually corporates have done really well from this, and then also that it becomes very central, not just a niche or on the side, these type of activities. You talked this morning about some of the work that you've been doing with Sky and Marks & Spencer's, which are two massive UK corporates. What do you see there in terms of how far it's really integral to the business and how they're looking at it? Well, let me first make a general point, Leonora, and then I'll talk specifically, if you like, Perfect, about the specific. Yeah. In general, UK corporates are less engaged in this activity, both in corporate venturing, I would say, and in particular in the impact space, for all the reasons that Sam already eloquently mentioned. I don't really understand why it is. Big Society Capital, as Sam says, has been trying to get people engaged. I think maybe it's one of those horrible Anglo-Saxon things, which is companies are about their shareholders, and it's a more European concept, I think, or mainland European concept, to be talking about the responsibility of companies to the general public and to the welfare of society. I think there are exceptions, in particular in the telephone area, where there's very much the idea of license to operate. And in order to do that, obviously you have to make CSR investments. But I think by and large, the UK corporate sector is way behind. I guess. Do you want me to talk now about the others? I just want to ask you quickly. So there's a bit of a mind shift that corporates have to go to see it as an opportunity. And I think that's what a lot of, for example, what John Elkington's trying to get through, like these SDGs activities around that. It's a huge market opportunity. But is that not getting through then? I think it can be. I think there's another issue here, which is that, how can I put this without sounding ridiculous? Corporations are not often very well set up to do investing. They sometimes drown out investment. They sometimes curb real entrepreneurship within their company because they're threatened by what it might do to their mainstream business. And I think, and maybe this leads to the next question, I think the best examples are those that are integral to the business. I think also a lot of this corporate venturing boom that you commented on, just to be a bit controversial, is a bull market phenomenon. Yeah. I saw it also with the internet, that people rushed in to do corporate venturing just as the internet bubble was peaking, because they were, seeing how other firms had done, and then they decided to copy it. Examples kind of last a bit longer, like you mentioned, Marks and Spencer. Shall I talk about that? Perfect. So Marks and Spencer, for quite a long time, has been thinking that it needs to be sustainable, and they've developed at great depth a program called Plan A. Plan A because there is no Plan B. That's the point of it. And they've really gone through their whole supply chain and in a great level of depth come up with business models that are win-win business models. So models where they're doing something good for the planet, something that their employees and their customers will like, but also will save them money because they waste less. The other example that I mentioned in my talk earlier was Sky TV. It's a client, so I should probably be careful what I say, but what Sky is doing is they've set up, with our assistance, a £100 million fund for fixing the ocean plastics problem. Now, Sky is a television company, and I'm not so sure how related that is
to ocean plastics. So I think the integral question is bigger there. Obviously, as a TV company with a strong B2C profile, they want to score with television viewers, and I think this is a part of it. But I think in the particular case of Sky, we have the other phenomenon that Sam really articulated, which is the CEO just loves this. And he is deeply committed to it, and he thinks it's a fundamental problem in society, and he's going to make sure that Sky is at the forefront of fixing it. And they've committed £25 million to the £100 million fund. So those are two very different companies doing two very different things for both clients. Good examples, though. I just wanted to ask you, Sam, a little bit. We haven't talked that much about actually the relationship with these impact startups, how it is finding them, how it is working with them. Can you talk a little bit about your experience on that? Sure. So finding them was our biggest problem, continues to be our biggest problem. What we thought when we started and turned out to be true is that there's just not enough investable early stage startups, especially when you start defining a niche within which you want to operate. And so what we did is we started trying to build capacity, and we would run, over the past 4 years, we've ran 3 accelerator programs. We take the companies in, we give them mentorship, we bring in professional training about how to write a business plan, how to build a team, all that kind of good stuff. And with a promise that if it looked good after that program, that we would make investments. And about a third that came through our program would ultimately get investment, and the other 2/3 we would pass on. So big challenge, building up the deal flow, getting enough good companies coming, and we just decided to take it into our own hands. It's expensive, but it can work if you need it to. Other challenges is it's easy. In some ways, it's easy to make the investments. It's really hard to manage them once you've done it. And that's something as investors we often don't think about. It's like the thrill of the hunt, but you don't worry about what's going to happen after you've made your deal. And especially as our portfolio started getting up to 18 companies, that took considerable manpower. And it's really hard to plan for, because when things are going great, you turn up at the board meetings, you say your 2 cents, it's all fine. But things go badly really quickly, and all of a sudden you're spending a lot of time trying to sort it out, find them help, get lawyers, and all the rest of it. And so spending time managing the portfolio has been really tough for us. And a lesson in it was governance. When a company's 3 or 4 or 5 people, it's all too easy to say, like, to go to a board meeting and say, well, it wasn't that structured, but there's only 4 of us, and we all know what's going on. You know, we've learned the hard way. You have to get in directors, you have to have proper board meetings, you have to have minutes, you have to take decisions properly. You know, they need to be professional, and some of that helps you manage the portfolio better. Okay, thanks, Sam. And if you have to go, whenever you need to go, thank you so much for coming. Have a safe flight home. María, hemos hablado bastante en el tema de Corporate Impact Venturing, de cambio de cultura, ¿no? Que es una herramienta relacionando con startups de traer esta energía, frescura, de innovación dentro de la empresa. Y puedes hablar un poquito de cómo ves y también tu programa de intraemprendimiento, que es otra manera también de cultivar esta cultura, ¿no? Sí, tal y como dices, todo lo que son temas de cambio cultural son temas lentos, ¿no? No podemos pretender que los cambios se produzcan de la noche a la mañana, ¿no? Esto es un goteo continuo, ¿no? Y hemos de ser constantes y persistentes para transformar, conseguir realmente transformar, ¿no? Transformar las empresas, transformar la sociedad, transformar. Y bueno, sí que es verdad que hoy en día también tenemos muchos elementos que nos ayudan a que esa transformación se haga un poquito más rápida, ¿no? Porque estamos sumergidos en medio de esta tormenta tecnológica, ¿no? Que como hace que todo vaya a una velocidad vertiginosa, pues hace que como poco las empresas, ¿no? Y yo creo que también las startups, ¿no? Estén mucho más alerta de las posibilidades que te da, pues, hoy en día la tecnología para transformarte de forma un poquito más rápida.
Hablábamos antes, Carlos lo comentaba, ¿no? Innovación abierta, no tenemos que centrarnos solo, y estoy totalmente de acuerdo, en las startups o en los emprendedores, ¿no? Evidentemente, al final tienes que mirar cuáles son tus stakeholders y tratar de encontrar sinergias con todos ellos y aprovechar esas sinergias para caminar más rápido, ¿no? Pero la innovación al final son personas, y las personas también las tenemos dentro de la compañía, ¿no? Por tanto, esos programas de intraemprendimiento o de innovación interna que se pueden ir desarrollando también en los corporates son fundamentales para ser parte de esa transformación y de ese cambio cultural que se tiene que ir generando, ¿no? En el caso de Aguas de Barcelona tenemos un par de programas. Uno está mucho más focalizado a makers, a perfiles makers, de personas que tienen bueno, pues esa habilidad, esa pasión por el crear, por prototipar, ¿no? por el programar, etcétera, ¿no? Y bueno, y dentro de ese programa de makers, al final es identificar quién tiene esa pasión, quién tiene un proyecto detrás, y darles la posibilidad de tener recursos, materiales y tiempo para poder ir desarrollándolos, ¿no? Y bueno, evidentemente salen proyectos muy interesantes, ¿no? Podría poner el ejemplo, pues, de un compañero de la empresa que ha desarrollado un levantador de tapas de alcantarillado y de agua, de estas que hay en la calle, que como sabéis son muy pesadas, para evitar, pues, trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Un levantador magnético para, pues, bueno, pues, para proteger la salud de los propios trabajadores, ¿no? O otro que ha desarrollado una aplicación para que cuando salen a hacer tareas en la calle, ¿no? Y salen en algunos casos solos, pues a través del móvil y de un programa, pues que tengan la posibilidad de una aplicación, tengan la posibilidad de mandar una alerta si al trabajador le pasa algo, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Otro de los programas es la Xarxa Innova-B, que le hemos llamado, que de alguna manera trata también de identificar a todas aquellas personas que de forma voluntaria, yo creo que también esto es un tema importante, porque en las organizaciones tenemos personas que tienen pasión, que tienen motivación y que a veces no las descubrimos o no les damos la oportunidad de desarrollarlas, ¿no? Entonces también a veces se trata de encontrar ese win-win entre la pasión del trabajador, el interés del trabajador y el propósito de la empresa, ¿no? Y entonces conseguir encontrar el que esas personas puedan desarrollar diferentes proyectos innovadores que al final incluso pueden llegar a impactar en la innovación abierta. Ahora mismo hemos cerrado un programa que hemos desarrollado junto con el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, se ha llamado la Sant Feliu Maker League, donde hemos hecho una convocatoria abierta y makers libres, el que se ha querido apuntar se ha apuntado, y makers de la propia compañía también se han apuntado, y han formado equipos mixtos de intraemprendedores y emprendedores, ¿no? Para afrontar dos desafíos que les pusimos, uno de Smart Agriculture y el otro de Smart City, que tenía que ver con las fuentes. Pues ha sido un programa súper exitoso. Bueno, la satisfacción, ¿no?, de estas personas que han participado, sobre todo cuando hablas con ellas, bueno, es espectacular, ¿no? Todo lo que tienen que ofrecer al final, ¿no? Muy bien. Carlos, en tu papel como CEO de Mobile World Capital, pretendes un poquito ayudar a crecer la colaboración, ¿no?, entre empresas, startups, el mundo científico. ¿Cómo va estos tipos de colaboraciones, el mundo tecnológico, científico, ecosistema, startup? ¿No es bastante complicado? Bueno, está evolucionando muy rápido, ¿no? Si os fijasteis, por ejemplo, en el último Mobile World Congress, ha dejado de ser el smartphone de moda o la app de moda, y cada vez vemos más coches conectados, más robots, más drones, un efecto de la tecnología más transversal, ¿no? Y estamos viendo estos temas de Open Innovation que además favorecen, primero, que corporates trabajen con startups. 4 Years From Now ha ayudado mucho a startups españolas, a startups internacionales a colaborar con corporaciones. Al final es una plataforma que ha pasado de 2.000 compañías a más de 20.000 en 5 años, ha crecido mucho, ha ido muy bien para el ecosistema. Pero ves, por ejemplo, en el Congress, compañías que están haciendo una apuesta por transformación, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho hablar también de lo que está haciendo SEAT, ¿no?, que es una empresa muy próxima. El sector automoción es un 15% casi, o 14% de nuestro PIB, y todo el mundo dice, bueno, pues ¿qué está haciendo SEAT con un agreement con Shazam en música? ¿O qué está haciendo SEAT comprando una startup de una aplicación móvil de vehículo compartido para millennials? Pues es clarísimo, es que la convergencia de la transformación digital, los cambios de audiencia hacen que
el sector de automoción, el sector de telecomunicaciones, el sector de contenidos, el sector de experiencias digitales cada vez son más transversales, ¿no? Y yo veo ahí alianzas, ¿no? Ya se ha visto hace 2 o 3 años en China fabricantes de coches con fabricantes y proveedores de servicios de e-commerce como Alibaba o con fabricantes de telecomunicaciones haciendo compañías juntos, invirtiendo, que para mí también es un venturing en alianza, en una compañía juntos. ¿Para qué? Pues para inventar el coche autotripulado del futuro que va a tener una experiencia digital y unos contenidos integrados de los tres, ¿no? Yo estoy viendo ahí elementos interesantes, por ejemplo el movimiento este de SEAT con música o con apps móviles alrededor de un segmento que para ellos es target, que es el público joven, que cada vez la tendencia es que tengan menos activos, menos casas, menos coches y que disfruten de experiencias o de servicios. Yo no sé, yo creo que nos va a afectar un poco a todas las industrias, a la automoción, al real estate, no sé si también a las utilities, creo que también, porque vais de la mano, ¿no? Entonces, esos cambios de hábitos y esos targets yo creo que están cambiando modelos de negocio que están facilitando ese tipo de experiencias y veo que sí que hay compañías, como el caso este de Luca de Meo, el presidente de SEAT, que ha hecho una apuesta por transformación explorando cosas que al principio todo el mundo pensaba, pero bueno, ¿este qué hace comprando una empresa de software de sharing vehicles, que es un killer de su negocio? Pues precisamente vacunarse y conocer mejor que nadie la audiencia con cambios de tendencia para anticipar sus servicios hacia ese público, ¿no? ¿O qué hace con Shazam? Pues probablemente integrar experiencias digitales, en este caso de música, en el coche, para diferenciarse de otros competidores, ¿no? Yo veo ahí movimientos muy interesantes y resultados que reposicionan mercados y compañías en sectores fuera de los clásicos de telecomunicaciones y banca, que siempre han sido muy innovadores, han invertido mucho en I+D, pero sectores más clásicos como automoción, como media, gran consumo también. Yo creo que hay ahora mismo un proceso de reinventarse en muchos canales y el mobile es un punto de encuentro donde yo creo que provocamos un poco esto. Ya no es ir a ver el último smartphone, a ver quién tiene el móvil más chulo y la última app. Lo que es ecosistema, ¿no? Al final donde se ve el ecosistema. Exacto. Y ves cross de industrias. Por ejemplo, este año Mercedes aprovechó el Congress para presentar aprovechó el Mobile Congress para presentar su primer vehículo conectado. A todos nos sorprendió. ¿Cómo Mercedes viene a presentar el vehículo conectado en lugar de presentarlo en el salón del automóvil, en el mobile? Pues porque para ellos el contenido digital, la experiencia digital en el vehículo y la experiencia de seguridad de vehículo conectado va a ser un elemento de diferenciación respecto al coche convencional que conocemos hoy, ¿no? Y esto se está viendo. 4Years se está ayudando y programas de colaboración de Open Innovation y provocar temas de Open Innovation yo creo que están ayudando a que la mente se abra y busques colaboración de una manera más abierta con startups, pero también con proveedores y con incluso players que te parecen de otras industrias que parecían alejadas, pero que con la transformación digital están muy cerca de cada uno de estos players. We're going to be going into the questions soon, but I just wanted to ask you from your experience in the UK, how we can maybe get more corporates to start getting involved in the whole impact world, corporate impact venturing, other types of activities. What do you think? What kind of hints or ideas would you give us? Well, my advice is very simple. So when you're talking to anybody, but in particular a corporation with shareholders and a board of directors, I think the tendency is to wag our fingers at them and tell them what they should be doing, and I think that's a bad strategy. What I would prefer, and what's been much more successful for us, is to talk with them about something that they can do that's in their own interest. So if you can demonstrate to them that this is something that manifestly will make their shareholders better off, strengthen their relationship with customers, make their employees happier, then that's a much more effective way to get them to move than it is to scold them. I mean, why should corporations be different from our children or anybody else? So my advice is to help them to go with the flow as opposed to going against the flow. I think also it's much more useful to talk in terms of examples and something that people can visualize, that you can demonstrate with a picture, than to lecture people on principles. So come with a success story, and in particular in the corporate sense,
use something that your competitor has done. So if you say, well, you're really losing out because your competitor XYZ has done this, that's going to move people. Okay, we have some questions here. Primera pregunta, ¿qué perfil de personas busca el corporate venturing? Como emprendedor, ¿cómo puedo acercarme a los corporates para intentar colaborar? Quizás es una buena pregunta, ¿no? Desde los emprendedores aquí, ¿cómo podemos acercar a este tipo de colaboraciones? No sé. Empezamos por la primera. La segunda, creo. Segunda. Bueno, evidentemente, como bien dices, ¿no? Este tipo de eventos ayudan a este tipo de acercamiento, ¿no? Antes hablábamos de ecosistemas. Yo creo que es fundamental el que entre todos vayamos creando espacios de encuentro, donde ir conociéndose. Al principio ya hablaba del conocimiento mutuo. Para que al final la relación tenga éxito, yo creo que la startup tiene que conocer muy bien cuál es el propósito de la empresa, conocer un poco cómo está organizada, cuáles son sus propósitos, sus objetivos, su misión, sus valores, para tratar de poder ofrecerle aquello que la empresa necesita. Yo creo que también es un tema de necesidad mutua. La corporate necesita de la startup y la startup necesita de la corporate. La startup le puede ofrecer agilidad, le puede ofrecer dinámicas que una gran corporate no tiene o le cuesta mucho tener. Por lo tanto, bienvenidas esas dinámicas, esa agilidad que las startups pueden ofrecer. Y por otro lado, las empresas, las corporates, pues tienen conocimiento, tienen infraestructuras, tienen una serie de posibilidades a ofrecer a la startup para que desarrollen sus ideas, sus pilotos y sus negocios, ¿no? Pero hay suficientes puntos de encuentro, ¿no? Entre emprendedores e empresas, ¿no? No sé, es una pregunta. Suficientes, bueno, no sé si... Yo creo que nunca son suficientes. Es decir, sí, a mí esta mañana me ha sorprendido muy gratamente, ¿no? la evolución y los nuevos agentes y las nuevas caras que yo he podido disfrutar hoy, ¿no? Con respecto al año pasado, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido dices, oye, esto está creciendo. ¿Suficiente? No creo que sea suficiente, obviamente, pero bueno, yo creo que estamos en el camino. No sé si, Carlos, quieres añadir. Vale. Sí, hombre, yo te diría, programas como el que estáis haciendo vosotros y otras corporaciones de, llámale aceleración o retos o incubación, ¿no? Yo creo que a la hora de acercarse a corporaciones, analizar tu solución como emprendedor, en qué tipo de retos, de qué industrias puede resolver e intentar acercarte a clientes de esa industria que estén impulsando proyectos de innovación abierta, bien sea una aceleradora o una incubadora, porque te va a permitir pilotar, validar, prototipar, ¿no? El número de aceleradoras corporativas se ha disparado en los últimos años, ¿no? Aquí mismo, pues vosotros en Aguas de Barcelona empezasteis, Telefónica con Guairas, SEAT, evidentemente el Sabadell, que también es partner de Ship2B, pero está tocando todas las industrias. Celsa, Miguel Torres, Quatre Casas, un ejemplo también, el sector legal, que es un servicio que tampoco parecía... están surgiendo muchas aceleradoras. Yo creo que es un tema de ver tu proyecto o servicio en qué tipo de escenarios de clientes puede tener impacto y acercarte a alguno de estos proyectos de aceleración e incubación para poder prototipar, pilotar y validar con un cliente real y tener un primer cliente, ¿no? Yo estoy también muy a las expectativas de corporaciones que tienen retos y negocios muy distintos y que están uniéndose en temas de innovación abierta para lanzar retos comunes al ecosistema, ¿no? Yo creo que el lunes que viene, ¿no?, presentáis una cosa importante. No sé si nos puedes anticipar algo, pero yo creo que va a ser una bomba de proyecto de corporaciones que no tienen nada que ver, juntas en innovación, lanzando un reto global para que emprendedores no solo de aquí, sino de fuera vengan a prototipar y pilotar. Yo creo que estas son cosas nuevas, ¿no? Que no sé, bueno, supongo que comentaréis el lunes, pero no sé si puedes anticipar algo aquí a la audiencia. Vale. I want to ask, because we have a question about millennials here. It's an English question, so we talked about millennials as consumers, but the question is, how would you attract young talent into the corporate context? So how many millennials have we got in the room? Quite a few. Okay. Let's talk to them, because supposedly you guys are going to save the world. I don't know, but that's what everyone's telling us. Well, I think millennials are appropriately cynical, and with good reason.
So the best way to attract millennials is to not behave in a shabby way that millennials are going to be turned off by. Millennials are very internet savvy. They're very good at communicating with one another. They seem to, or at least say they are, very interested in ethical issues. So if a company wants to attract them, it has to behave in a way that is consistent with the values that millennials want to embed in their lives. Millennials, unlike people of my generation, care about more things than just money or title. People actually in my generation used to care about title. Thank God that's over. But I think if you're a company, and I think sham CSR programs aren't going to appeal to millennials. What will appeal to millennials, I think, more than anything else, is authenticity, where a company doesn't maybe say that much, but they deliver on what they say. I think that's really an important message. Can I say one other thing that isn't part of the course you question? I promise it will be no more than 15 seconds. But one trend that I am seeing in corporate venturing is where corporates invest in funds. So a client we were working with called Circularity Capital received investment from Philips, the Dutch company, and I thought that was really interesting because they weren't trying to become a venture capital firm, but they did want to do the kind of R&D that comes with an investment in early stage businesses. So they invested as a large investor in that fund. And I think that that's an interesting thing that some of you may want to think about. Última pregunta. ¿Cuál es el primer paso que las empresas pueden hacer para acercar un poquito al mundo de startups, ¿no? Porque si es un camino, ¿cuál es tu consejo, no? Vuestro consejo. ¿Cuál es el primer paso? Rápidamente, porque tenemos que terminar. El primer paso de las corporates. Ya, de las corporates. El primer paso yo creo que debería ser el convencimiento por parte de la dirección, de la alta dirección, de que se quiere transitar ese camino, de que se quiere empezar a transitar ese camino. Porque si ese paso ya no se da, realmente es mucho más difícil que el tema de la innovación abierta y de la innovación de impacto se produzca. Vale. Yo creo que es una serie de cosas. La primera es una cura de humildad, porque están pasando cosas muy rápido y el índice de mortandad de compañías, de grandes gigantes, está acelerándose. Y a veces es un tema de encontrar líderes con esa humildad, esa modestia, con capacidad de observación, desarrollar capacidad de observación para ver qué está pasando en tu entorno, no solo tus competidores, sino en sectores o en tecnologías que pueden impactarte. Yo creo que desarrollar esa curiosidad y luego, pues, básicamente, el asumir riesgos de experimentación. Corporate Venturing va muy asociado a una cultura de riesgo en la organización. Tienes que desarrollar esa cultura como elemento de mejora continua y aprender que de los fracasos también se sacan cosas positivas. Yo creo que esto muchas veces pasa por humildad, por más observación y por esa cultura de riesgo en las organizaciones. Es un tema más de cambio de mentalidad para que entonces se acerquen a explorar cosas pues mucho más disruptivas en proyectos de emprendimiento que a veces les parecen muy lejanos, pero que están más cerca de lo que se piensan. Vale, muchísimas gracias. Tenemos ahora el closing showtime, que es sobre el futuro y la aspiración, y os animo a quedar porque va a ser súper chulo. Pero gracias mucho a los ponentes, al panel y a vosotros. Gracias. Thank you.